Joseph y le voy a hablar sobre lo que es el Estado. Vamos a hablar sobre tres cosas fundamentales, tres cosas primordiales. Primero vamos a empezar hablando sobre las definiciones del Estado. El Estado es la forma, es una forma y también una organización de la sociedad, de su gobierno y al establecimiento de normas de convivencia humana. Es la unidad jurídica de los individuos que la constituyen. Un pueblo que vive bajo un abrigo de un territorio y bajo un imperio de una ley, que es independiente, depende de cada población, con el fin de alcanzar un bien común. Hablemos también un poquito sobre el origen del Estado. El Estado tiene su origen en las antiguas civilizaciones, donde tener más tierra, donde tener más territorio era sinónimo de estatus social, un alto estatus social. Por esto se llegó a tener esta estratificación social y económica a la hora de estas antiguas civilizaciones. Entonces, el Estado también posee una serie de elementos que son constitutivos para esto. Entonces hablamos de elementos del Estado. Hablamos que hay tres, que son la soberanía, está la población y está el territorio. Comenzamos hablando que el territorio es el espacio físico en el que se desarrolla el Estado. El Estado no puede existir en el aire o en el mar por obvias razones, sino que debe haber un espacio terrestre donde se desenvuelva o se pueda desarrollar este Estado. La extensión del territorio varía de una nación a otra. Existen estados con una expansión o una extensión de tierras bastante grande, bastante amplia, como tales como son Rusia, como es la India, como es China, como es Canadá, como es Estados Unidos, como es Brasil. Y de igual forma también existen estados con territorios reducidos, tales como Suiza, como Luxemburgo y el Estado del Vaticano. Lo importante o lo que importa realmente no es la extensión de este territorio, sino la delimitación que haya en este mismo para poder desarrollar las actividades dentro de este territorio. También podemos hablar sobre la población. El Estado es una institución humana, lo que quiere decir que está conformada por personas. Lo que es más, un Estado es una comunidad de individuos. Esto quiere decir que sin población no hay Estado. Se puede decir como un ejemplo que la población de los estados modernos varía de una nación a otra. Por ejemplo, Suiza, Canadá tienen poblaciones relativamente pequeñas, mientras que China, la India tienen poblaciones más grandes. Las personas que viven dentro de estos límites de un estado son llamados ciudadanos, que pertenecen a ese estado, que se encierran dentro de ese territorio. A estos se les confiere una serie de derechos que son propios de este estado, de este territorio. Y por último podemos lanzar también sobre la soberanía. La soberanía puede entenderse de distintas maneras según el enfoque elegido. Dentro del ámbito de la política, la soberanía está asociada con el hecho de ejercer autoridad en un cierto territorio, de ejercer ese tipo de poder. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder en unos representantes, en los mandatarios. Entonces, el diccionario de la Real Academia Española también define el concepto de soberanía como la máxima autoridad dentro del esquema político y al soberano como el ser superior dentro de esta entidad que no es material, que es inmaterial, que no se puede ver, que es intangible. Entonces, ahora vamos a hablar sobre lo que es las formas de Estado. Formas de Estado. Estas son podemos hablar sobre el Estado autónomo, el Estado federal, el Estado unitario
y la confederación de estados. El estado unitario, podemos empezar a hablar sobre este. El estado unitario es el estado que es regido por un solo gobierno, que existe su poder y que su poder rige en todo el territorio. Podemos hablar sobre el estado federal. El estado federal es aquel que está dividido territorialmente en otros estados, y estos estados gozan de determinadas parcelas de poder sobre el estado central. Los otros estados tienen un gran poder sobre sí mismos y como que carecen de esta autonomía. Son estados que son separados, pero que cada uno tiene su misma autonomía y su misma soberanía. También podemos hablar sobre la confederación de estados, que es la unión de estados que ceden su poder a un estado central. Y también podemos hablar sobre estos estados centrales, que son los que su soberanía está en sí mismo. Entonces vamos a hablar ahora un poquito sobre sistemas de gobierno. Estos son sistema parlamentario, sistema presidencial, sistema de la aristocracia, la oligarquía y el absolutismo. Voy a hablar sobre el parlamentarismo. El parlamentarismo, que nació en Inglaterra hacia el año 11 y 12, es el cual existe un parlamento, que existía un consejo del rey formado por los nobles y también por el alto clero. Y el rey reformaba sus consejos, sus consejeros, y se conformaban en una sola cámara desde el siglo XIII. Ahí la burguesía toma un gran poder, un gran auge, y forma protagonismo de los que querían participar en la cámara de este rey. Entonces, ¿qué sería el parlamentarismo? Cuando hablamos de parlamentarismo, hablamos de una participación del Estado en una dirección que está estructurada del Parlamento y se divide en poder ejecutivo y el poder legislativo, el cual en el poder ejecutivo nos encontramos que el jefe de gobierno y el jefe de Estado del poder legislativo es la misma persona. Podemos hablar también sobre presidencialismo. El presidencialismo es el sistema de gobierno en el cual, a diferencia del sistema parlamentario, se caracteriza por la elección o la presencia de un presidente, que sería en este ejemplo el jefe de gobierno. Se elige este presidente por medio de un voto, y el presidente es elegido por el pueblo y no por el poder legislativo en un sistema unitario, en el cual concentra la integridad de las competencias ejecutivas en el poder legislativo y es independiente del ejecutivo. En el poder ejecutivo. Hablamos también de la aristocracia, que sería que se designa el gobierno de los mejores o los aristos, que son llamadas las personas de alta sociedad, o también personas que tienen más dinero, y también personas que tienen alto nivel intelectual. Hablamos de ese sistema de gobierno. Hablamos también de oligarquía, que es un grupo de personas que gobierna una ciudad-estado y que siempre miran los intereses propios de una sociedad reducida. La oligarquía es ese tipo de gobierno que se basa en los intereses en lo que diga una minoría, en los intereses de pequeñas porciones de personas. Y está la monarquía. Que la podemos hallar subdividida en diferentes monarquías, pero se sobreentiende en ella que es ese tipo de gobierno que está dirigido por un monarca, por un rey, que vemos que es de carácter vitalicio, que dura toda la vida, que este rey solamente se cede al momento de la muerte de este rey, o al momento que lo cede a un integrante de esa misma rama familiar. Este poder siempre es hecho o siempre es dado por un origen divino, ya que se piensa
de que el rey es ese representante de la deidad, de Dios aquí en la tierra. Ese es la monarquía, ese sistema de gobierno que es monárquico, que dura toda la vida y que es trascendente mediante el tiempo por la misma rama de esta familia. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado.